Contabilidad, base legal, aspectos fundamentales, derechos, obligaciones y mucho más en tus primeras bases contables. Bienvenido a nuestro canal. Aquí aprenderás todo lo que como empleado o empleador debes conocer. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante, lo cual es los estados financieros. Este video es con la finalidad, pues, que podamos entender cuáles son los estados financieros y de qué tratan y cuáles son los componentes que intervienen en ellos. Ahora bien, vamos a iniciar con un concepto de los estados financieros. Pues los estados financieros son reportes que resumen la información económica y financiera de una empresa. Los cambios pues que se pueden presentar en un periodo a otro y son de suma importancia para la toma de decisiones. Ahora bien, los estados financieros son cruciales para cualquier empresa, ya sea una empresa pequeña o ya sea una empresa grande. Pues proporcionan una visión clara y estructurada del desempeño y la situación financiera que la organización está teniendo en un periodo determinado. Los estados financieros pues se realizan para cierto periodo, en este caso pues de un año. Razones por las cuales son importantes pues los estados financieros. Facilitan la toma de decisiones estratégicas. Pues para los directivos y gerentes les permite evaluar la rentabilidad, liquidez y solvencia que la empresa está teniendo, identificar áreas de mejora, pues oportunidades de crecimiento y anticiparse a aquellos riesgos. También son pues muy importantes para los inversionistas y accionistas, pues son aquellos que les pueden ayudar a entender el desempeño y a evaluar su viabilidad como una inversión. Esto para el caso de los inversionistas y pues para el caso de los accionistas saber si deben mantenerse en la empresa o deben ingresar. Ahora bien, proporcionan una visión integral de la situación financiera, pues un panorama completo. Todos los estados que intervienen pues presentan cierta información. El balance general muestra los activos, que es lo que la empresa posee, los pasivos, lo que debe, y el patrimonio, pues el capital de los dueños, en un momento específico. El estado de resultado muestra los ingresos, los costos y los gastos de la empresa durante el periodo, revelando la ganancia o pérdida que se ha obtenido también. El estado de flujo de efectivo es un estado financiero muy importante, pues muestra los movimientos del dinero en efectivo, detallando de dónde proviene y cómo se utilizó. Esto es fundamental para evaluar la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Generan confianza y transparencia. Para entidades financieras y acreedoras, los bancos y otras instituciones también financieras lo solicitan para poder evaluar la capacidad de la empresa para pagar sus deudas antes de otorgar un préstamo o crédito. Ahora bien, ayudan a comparar y evaluar el rendimiento. Tanto análisis históricos pues permiten comparar el rendimiento de la empresa a lo largo del tiempo. También análisis comparativos con otras empresas y así poder evaluar cómo se está desempeñando la empresa en los determinados momentos. Vamos a continuar viendo un poco más acerca de los estados financieros y en esta ocasión vamos a citar la sección 3 y el párrafo 17 de las normas internacionales, las NIF para las pymes. Ahora bien, en esta sección se nos presenta todo lo relacionado con los estados financieros y en el apartado que acabamos de decir, pues se nos presenta los estados financieros que las empresas o entidades deben llevar. Ahora bien, se nos presenta un estado de resultado y ya sabemos que esto lo que nos da son los gastos e ingresos y las ganancias que la empresa ha obtenido.
un estado de situación financiera que nos da los recursos que la empresa posee para poder realizar y desempeñar las funciones, estado de flujo de efectivo, todos aquellos movimientos que tiene el efectivo, un estado de cambios en el patrimonio y las notas a estados financieros. Estos 5 estados los vamos a estar estudiando, pero en esta primera parte a los estados financieros solo vamos a hablar acerca del estado de resultado y el estado de situación financiera, ya que son pues elementos muy extensos y para estudiarlos de una mejor manera y comprenderlos debemos apartarlos para lograr el mayor entendimiento y pues lograr los objetivos que tenemos con los estados financieros. Pues vamos a estudiar cada uno y ya iniciamos dando una introducción a los estados financieros, ya conocimos qué son algunas importancias que tienen y sabemos cuál es el conjunto completo y lo apegamos bastante pues a la normativa que nos rige y pues nos da las pautas para poder desglosarlos y entenderlos de una mejor manera y pues llevarlo a la práctica cumpliendo con la normativa. Estado de resultados integral o estado de resultados. En este estado financiero se presentan los resultados obtenidos por la empresa en un periodo determinado. Por medio de este reporte financiero es posible evaluar el ya sea crecimiento o decrecimiento de la empresa, así como también se pueden evaluar la gestión de la administración mediante el uso de los recursos. Este estado financiero para muchos es el más importante y muchas veces solamente el único que se efectúa, que se elabora, pero cada estado financiero tiene su importancia. En este caso, este estado financiero es el que muestra, como ya su nombre lo indica, los resultados obtenidos por la empresa en un periodo en que pues la administración lo decida elaborar, que a criterio personal debería ser un estado que se esté generando constantemente en el menor tiempo posible, pues este muestra si está obteniendo ganancias o pérdidas y cómo están siendo administrados los recursos de la empresa. Es decir, el costo y los gastos, si son mayores o son en un nivel óptimo en comparación con los ingresos. Y así evaluar si hay que reducir costos o reducir gastos o generar o algún otro tipo de nivel de ventas. Este estado financiero sirve para todo eso. Es el que se encarga de mostrar cuánto usted ha ganado, simplemente. En muchas ocasiones quizás se suele cometer el error de buscar otros medios para sacar conclusiones de cuánto se está generando. Cuando este estado financiero está para eso, es el que muestra los resultados obtenidos por la empresa. Se le restan de los ingresos, los gastos, los costos y ya se tiene el resultado simplemente y ya esto ayuda para tomar decisiones. El estado de resultados muestra de forma ya sea detallada o resumida tanto los ingresos como los costos y gastos que tiene la empresa, a fin de reflejar los superávits o déficit en un periodo determinado. Esperamos que la empresa no tenga pérdidas, pero en muchas ocasiones suele ser así. Entonces, el estado de resultados es el que muestra esto. Por eso es un estado financiero muy importante, pues nos ayuda a evaluar si estamos obteniendo superávits, que sería muy bueno, o déficit, que hay que ver en qué se está fallando para poder corregir esas anomalías en un tiempo oportuno. Como ya lo mencionábamos en las características, la información debe ser oportuna. Por lo tanto, este estado financiero debe ser uno de los más oportunos para evaluar si se están obteniendo ganancias o pérdidas en relación a las operaciones de la empresa. Como ya lo mencionaba, dependiendo del uso de la información, este estado financiero puede ser generado anual, mensual, trimestral o semestralmente. Si es requerido y con una contabilidad al día, este reporte puede ser de mucha utilidad. Por ejemplo, para evaluar o corregir malas decisiones en cuanto a los gastos, por ejemplo. Pero por esta misma razón, si la información está atrasada,
o no está al día, no será posible tomar acciones, ya que su efecto no será retroactivo. Entonces, la característica que les mencionábamos en cierto video de la oportunidad es de suma importancia en este tipo de estado financiero, pues el estado de resultados es el que indica si usted está obteniendo pérdidas o ganancias, en pocas palabras. Entonces, si usted quiere estar siempre supervisando y quiere estar al margen, quiere estar al tanto de cuánto se está gastando, de cuánto está costando la elaboración de los artículos o la venta de los artículos, este estado financiero debe ser de suma importancia para usted. Si usted en el primer mes registró pérdidas, que esperamos que no, pues debe registrarlo cada mes para poder evaluar qué es lo que hay que cambiar, en qué se debe mejorar. En cambio, si la empresa está marchando muy bien y el estado financiero lo generó en el mes uno y está muy bien hecho, está todo muy bien, podría cambiar el periodo, que podría ser trimestral o semestralmente, para no estarlo elaborando con tanta frecuencia. Aunque lo mejor sería elaborarlo con la mayor frecuencia posible para poder tomar decisiones, tomar acciones en caso de que el estado financiero represente unas pérdidas o una poca optimización de recursos y no esté generando lo que el empresario o lo que los dueños de la empresa esperan generar. Elementos del estado de resultados. Ya lo mencionaba, los ingresos o las ventas, los costos y los gastos son los elementos que conforman el estado de resultados. Pero, ¿qué son cada uno de estos elementos? Los ingresos o las ventas, pues es lo que genera la empresa al realizar sus operaciones. Los ingresos ya sea por servicios o también las ventas de los artículos, ya sea elaborados por la misma empresa o también elaborados por otras empresas y comercializados por la empresa correspondiente. Entonces los ingresos, pues es simplemente eso, es lo que usted vende, lo que usted proporciona al cliente para que él le recompense con una suma económica. Después tenemos los costos y los gastos, que en esto se genera un poco a veces de confusión. En muchas ocasiones, si tú eres estudiante, te preguntan diferencia entre costo y gasto. De repente alguien por ahí dice el costo se recupera, el gasto no, el costo es necesario, el gasto no, pero cada uno tiene su función específica y es simplemente que el costo es lo que usted pagó por los artículos que va a vender. Entonces, usted compró un teléfono en $100, por ejemplo, pero lo vendió en 110, un ejemplo. El costo de ese teléfono fue de $100 y la venta o el ingreso fue de 110, que pues después se restan y serían los ingresos menos los costos, le quedaría una ganancia de momento de $10. Ahora bien, el gasto es lo que se necesitó para realizar esa venta en cuestión de administración o el equipo de ventas, de cualquier otro gasto. Por ejemplo, si para esa venta del teléfono tuvo que gastar luz, por alguna razón tuvo que gastar combustible, viáticos para llevarlo a otro lugar, todos esos son los gastos que se generan para poder vender el teléfono, entonces esos son simplemente los gastos. Pero si usted no hubiese gastado en combustible o no hubiese gastado en viáticos, no hubiese podido llevar ese teléfono a otro lugar. Por eso es necesario el gasto también, aunque de una manera más optimizada, tratando de que el costo y el gasto no superen los ingresos. Tienen que estar en un punto lo más optimizado posible. Y para optimizar esto, pues generalmente no es que va a dejar de gastar en cosas o no es que va a comprar menos. Hay que hacer ciertos cálculos para poder obtener un resultado en lo más posible óptimo. Entonces esta es la diferencia. El costo es lo que me costó el artículo, el gasto es lo que yo tuve que usar para poder vender ese artículo. Entonces, si nos ponemos a pensar, ambos son muy necesarios, ambos son complementarios y esto genera también el resultado final, que ahí va a depender de cómo lo administre en su empresa.
Estos elementos permiten conocer todas las transacciones relacionadas a la actividad ordinaria de la empresa. Estos son los que se registran día con día, entonces el estado financiero del estado de resultados puede ser generado mensualmente, que ahí usted saca todo lo que vendió, saca todo lo que costó, saca todo lo que gastó, lo resta y ya le genera cuánto ha obtenido durante ese periodo. Y es ahí donde va a evaluar si está obteniendo buenos resultados o debe mejorar. Vamos a hablar entonces acerca de los elementos y la estructura del estado de resultado. Un estado que es de mucha utilidad ya sea para los inversionistas, los propietarios, los socios o cualquier persona que no esté directamente vinculada para la empresa, pero pues desean conocer este tipo de información para la toma de decisiones. Dentro de básicamente los elementos que se utilizan en la formulación de este estado son los ingresos, básicamente, el costo, los gastos y base a esto, pues también se generan lo que son los resultados como tal. Eh, para tener una mejor perspectiva de esto, vamos a entender que el estado de resultados es como un boletín de calificaciones de la empresa, pues él nos dice si la empresa como tal ganó o perdió dinero durante un periodo determinado. En pocas palabras, nos muestra la rentabilidad del negocio. Vamos a ver la lógica detrás de lo que es la fórmula, en el cual pues los ingresos menos los costos menos los gastos es igual a la rentabilidad o utilidad que tiene el negocio como tal, en donde pues básicamente los ingresos es todo el dinero que entra a la empresa por la venta de sus productos o servicios, es decir, es la entrada de efectivo. En cuanto a los costos, específicamente son los gastos directamente relacionados con la producción de un producto determinado que vendemos. Por ejemplo, la materia prima para fabricar algún tipo de producto en el caso de las empresas industriales. También tenemos lo que son los gastos, que básicamente son los desembolsos de efectivo necesarios para operar lo que es el negocio, pero no están directamente relacionados con la producción. Aquí entran lo que es el arrendamiento de la oficina o del local, si no tiene un bien propio lo que es la empresa, los salarios del personal administrativo, la publicidad, entre otras cosas. También, para poder entender mejor cómo funcionan estos tres elementos, un ejemplo claro sería una venta de pasteles. Sus ingresos sería el dinero que se recibe por cada pastel vendido. Los costos entraría ahí lo que es la harina, el azúcar y los huevos para su producción. También tenemos lo que son los gastos, los cuales serían la luz del local, el sueldo de la persona que reparte cada pedido y pues de esta manera se puede comprender mejor cada uno de estos tres elementos. Ahora bien, vamos a pasar entonces a las partes que conforman lo que es el estado de resultado. Para que este documento o este estado financiero sea válido, tiene que cumplir ciertos criterios específicos que ya están preestablecidos, los cuales son, primeramente, la primera parte está representada por la identificación. Primero tiene que ir lo que es el nombre de la empresa como tal. Un ejemplo sería Alfa SADCB. El nombre del estado financiero seguiría a continuación, cual en este caso es el estado de resultado. Después pasamos a lo que es el área de las fechas, en el cual un ejemplo sería del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024. Esto es muy importante porque dentro de esto pues se refleja el plazo de la información que nosotros estamos presentando. Y también va el área de lo que es la moneda. En esta se expresará en qué cifras o en qué moneda están presentados cada información relevante de este estado financiero en específico. Un ejemplo claro sería expresado en dólares de los Estados Unidos de América. Esto sería o esto correspondería a la primera parte específicamente. Después pasamos a lo que es el cuerpo, que ya es la segunda parte como tal, en donde pues mostramos los números en específicos reales que representan lo que es a la empresa en cuanto a ingresos, en cuanto a costos, en cuanto a sus gastos, y la diferencia que hay entre estos tres elementos sería el resultado como tal que tiene la empresa al final del periodo. Finalmente,
pues básicamente se tiene que presentar la firma al pie de este documento para que la información presentada pues sea válida y puedan estas personas que firman al final pues son las que pues dan aval de que la información presentada es la que representa a la empresa, la que pues la empresa como tal ha tenido en este periodo, y de esta manera se genera como más fiabilidad. Las personas que tienen que firmar al final del documento es el contador en cuanto a si es la persona quien lo autorizó, si es la persona que revisó, ya sea un auditor, y también la persona que autorizó como tal. Sería en este caso el representante legal, el administrador único de la empresa como tal. Tiene que ir con su sello específicamente en donde se refleje el número que se le asignó cuando se inscribió en la Junta de Vigilancia de la profesión de la Contaduría Pública y Auditoría como tal. Entonces, el resultado de esto nos muestra si la empresa ha perdido, en este caso si ha tenido una déficit en lo que es el dinero, o si ha tenido un resultado positivo. Vemos que si los ingresos son mayores a los costos y a los gastos, el resultado es positivo. A esto le llamamos utilidad o superávit. Esto significa que la empresa ganó dinero como tal. Asimismo, tenemos si los ingresos son menores a los costos y a los gastos, pues básicamente es un resultado negativo en el cual llamamos pérdida o déficit. Esto significa que la empresa como tal perdió efectivo. Y viene la parte más interesante, ya que esta principalmente es una pieza del rompecabezas. El resultado final, ya sea utilidad o pérdida, se pasa directamente a lo que es la información que se va a presentar en lo que es el estado de situación financiera. La utilidad aumenta el patrimonio de la empresa, lo que es una buena noticia. La pérdida lo disminuye. Es decir, todo el trabajo afectado dentro de la empresa en un año se ve reflejado en el estado de resultados. Tiene un efecto en el dinero y es tangible en el valor de lo que es la empresa, que se ve en el estado de situación financiera como tal. En resumen, podemos definir que el estado de resultados nos muestra la rentabilidad del negocio durante un periodo específico. Nos dice si se generó una utilidad o una pérdida y si ese resultado tiene un impacto directo en el valor del patrimonio de la empresa. Entender este tipo de documento es fundamental para cualquier persona porque gracias a ello puede tomar decisiones financieras informadas, ya sea si es el dueño del negocio, un inversionista o incluso un estudiante. Vamos a continuar hablando acerca del estado de resultado. En esta ocasión vamos a hablar acerca de cuentas que intervienen en este estado. Como primer punto tenemos las ventas brutas. Ahora bien, las ventas brutas provienen de operaciones ordinarias de la empresa, es decir, ventas que se realizan por el giro natural de la empresa. Estos son conocidos también como los ingresos, ¿verdad? Ahora bien, también pueden existir ingresos por servicios. Los ingresos por servicios son aquellos ingresos derivados de operaciones ordinarias o principales de un negocio que corresponde a la venta de mercancías para la empresa comercial y manufactura para la empresa que brinda servicios. En este caso, las empresas pues, que se dedican especialmente al giro de los servicios utilizan ingresos por servicios, o también aquellas empresas que son comerciales que distribuyen cosas o que realizan manufactureras, pues pueden separar estas dos cuentas, ingresos por ventas o ingresos por servicios. Ahora bien, las ventas netas. Las ventas netas son aquellas que se obtienen de restar a las ventas brutas todas las rebajas que se hayan realizado o las devoluciones que los clientes pues hayan efectuado. Esto, las ventas netas. Esto más que todo en el método analítico que pues corresponden a diferentes cuentas. Pero en este caso pues se obtienen de restarles a las ventas brutas, que son las que ya tenemos, las rebajas que hayamos concedido a aquellos clientes
o también las mismas devoluciones que los clientes nos hayan efectuado según correspondan. Vamos a continuar hablando acerca pues de elementos que intervienen. Y en esta ocasión es el costo de venta, pues es el valor mostrado en esta cuenta, representa el costo de adquisición de los bienes vendidos. Al momento de registrar las ventas, también se realiza lo que es el registro del costo. En este caso, pues, se abona el inventario, que es la cuenta de activo que disminuye, y se carga el costo de venta. Y al final del periodo, el costo de venta pues se liquida en el libro diario y ese valor se trae al estado de resultado para poder determinar la utilidad bruta, que es el siguiente elemento que interviene. Que este elemento es el excedente de restar las ventas netas, pues el costo de venta para determinar lo que se ha obtenido de las ventas que se han realizado. Esa es la utilidad bruta. También tenemos los gastos de operación, pues representan todos los gastos producidos en función de compra, ventas y administración del negocio en general. Estos gastos de operación pues se dividen en dos, que es el gasto de venta y gasto de administración. En este caso, el gasto de venta representa los gastos generados por el departamento encargado de las ventas dentro de la empresa. Son gastos que tienen que ver con esa área, el área del departamento de ventas, como lo son los salarios o también otros gastos que puedan ser directamente relacionados con esa área y pues que se registran en la cuenta de gastos de venta, y que es una cuenta pues que se utiliza para eso, para registrar todos los gastos y posteriormente van al estado de resultado para así seguir el proceso. Vamos a continuar hablando acerca pues de otras cuentas o otros elementos que participan en el estado de resultado. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los gastos de administración. Los gastos de administración pues no son otra cosa que se comprende aquellos gastos de supervisión y administración en general. Los generados por el área, por ejemplo, de contabilidad, gastos de correspondencia, compras y surgidos de todas las áreas administrativas de la empresa. Anteriormente vimos los gastos de venta y también están los gastos de administración, pues que complementan a los gastos operativos. Los gastos de administración, como el nombre lo dice, gastos que corresponden al área de administración, que son surgidos en el transcurso pues, de la realización de las operaciones de la empresa. También vemos la utilidad de operación. La utilidad de operación es el resultado que se obtiene después de restar los gastos operativos a la utilidad bruta, que ya la estuvimos hablando anteriormente en el caso pues de llegar a obtener un resultado negativo, que no es lo que buscan las empresas, pues se le denominaría déficit o pérdida del ejercicio. Ahora bien, otros ingresos son aquellos que comprenden ingresos, por ejemplo, por alquiler, cuando no sea el giro de la empresa. Si fuera el giro de la empresa, tendríamos ingresos por servicios, pero en este caso no. En este caso son ingresos que se generan por otras actividades que no son ordinarias de la empresa. Ingresos por dividendos, ingresos por intereses, comisiones, entre otros. También tenemos otros gastos, como lo son, comprenden todas las partidas de gastos que no son generadas por las operaciones regulares de la compañía. Por ejemplo, pérdidas por venta de activo fijo, pérdidas en inversiones temporales. Esos son otros elementos que se suman al estado de resultado. Utilidad antes de gastos financieros. La utilidad antes de gastos financieros pues es hasta este renglón, los costos y gastos que han sido restados de las ventas son aquellos que surgen de los activos que la empresa posee, tanto operativos como no operativos. Y vienen los gastos financieros. Los gastos financieros contienen los gastos en que incurre un negocio debido al uso de fondos externos.
Por ejemplo, préstamos bancarios, deudas que generan pago de intereses. Este renglón incluye los intereses, las comisiones y cualquier otro derivado de las deudas en cuestión. Los gastos financieros, pues como el apartado lo dice, corresponden a aquellos intereses que la empresa paga en cuestión por haber adquirido inversión externa, por ejemplo. Son las comisiones también que se pagan eh, y eso en general. Pero más que todo se puede ver en la parte de los préstamos. Cuando una empresa tiene préstamos, pues también paga intereses y estos son también conocidos como gastos financieros, que son los que se van para este apartado del estado de resultado y pues que al final logra poder determinar la utilidad que se obtuvo en este periodo. Utilidad antes de reserva legal. La utilidad antes de reserva legal se da cuando a la utilidad de operación pues se le ha restado lo que es en algunos casos costos financieros, otros ingresos se le han sumado, otros gastos pues se le han restado, obtenemos utilidad antes de reserva legal. Y luego viene la reserva legal, que no se propuso como tal, pero a ese porcentaje que se obtiene de utilidad antes de reserva legal se aplica la reserva legal correspondiente a cada sociedad. Por ejemplo, en el nombre colectivo el 5% y en sociedades anónimas el 7%. Así depende cada sociedad, ¿verdad? Y viene la utilidad antes de reserva, la reserva legal y por siguiente utilidad antes de impuestos sobre la renta. Y la utilidad antes de impuestos sobre la renta es el resultado que se obtiene a la utilidad antes de reserva, se le resta la reserva legal y pues queda la utilidad antes de impuestos sobre la renta y por consiguiente viene el impuesto sobre la renta, que en este caso sería dependiendo de los ingresos. Pues si los ingresos son menores a 150,000, es un porcentaje del 25%. Si son mayores a 150,000, pues se le aplica el 30% a la utilidad de impuestos sobre la renta. Y pues por siguiente y por último elemento quedaría la utilidad del ejercicio o pérdida del ejercicio, pues que se determinaría en si los otros gastos financieros pues se determinan. En este caso, después de los gastos de operación, pues ya ahí se determina si es una pérdida de ejercicio, pues no se vamos a restar una reserva legal o impuesto sobre la renta a pérdidas. Esos serían todos los elementos que componen al estado de resultado. Ahora hablemos un poco acerca del estado de situación financiera. En muchas ocasiones quizás lo conocerán como balance general, pero el nombre normal, el nombre común, el nombre técnico es estado de situación financiera. ¿Por qué? Porque este es un reporte contable que representa la situación financiera de una empresa a una fecha determinada. Es decir, lo que una empresa tiene o lo que un negocio tiene, es decir, los activos, lo que debe, que se le llaman pasivos, y la aportación de sus dueños a una fecha específica, es decir, el patrimonio. La ecuación contable muchas veces la han escuchado, que es activo menos pasivo igual a patrimonio. ¿Pero por qué es esto? Simplemente porque el patrimonio es básicamente los activos. Cuando usted empieza la empresa, usted aporta algo, ¿verdad? Porque no va a empezar desde cero. Tiene que tener hay un límite de hecho para poder crear una empresa, o si usted la empieza desde a poquito, desde como comerciante individual, desde abajo, desde lo más mínimo podría ser, debe siempre poner algo a disposición, ya sea las herramientas de trabajo, ya sea el material para hacer sus productos o lo que usted compró. Eso es el patrimonio de su empresa en el principio. Si usted compró $100 en galletas, digamos, ese es su patrimonio, $100 en galletas.
que también representa su activo, y en este caso, como son galletas, son mercadería, son inventario. Entonces esto va directamente a los inventarios. Así que por eso es igual, el activo es igual al patrimonio cuando inicia, y luego pues no creo que, bueno, son pocos los negocios o por lo menos lo que conozco que han empezado con una deuda. Siempre empiezan comprando desde lo que está a su alcance. Pero en caso de que haya empezado con una deuda, pues esto genera un pasivo. En este caso, ese pasivo no es que no sea tampoco necesario, de hecho son muy necesarios y hay que estar abiertos a esta posibilidad. Sin embargo, hay que saberlos administrar también, no hay que endeudarse demasiado, pero sí son necesarios para impulsar o para apalancar la situación financiera de la empresa. Tenemos entonces los activos que básicamente es el patrimonio de la empresa en un principio, y luego está el pasivo que lo puede generar ya si inició o cuando ya tiene tiempo operando para poder adquirir maquinaria, qué sé yo, o más inventario o algún otro tipo de activo, o para que la empresa avance un poco más, avance más rápido. Entonces es por esto que la ecuación es así, pero se le hablará un poco más a detalle más adelante. Ahora hablemos un poco del estado de situación financiera. A este también se le conoce muchas veces como balance general, pero su nombre pues es estado de situación financiera. Es un reporte contable que representa la situación financiera de una empresa a una fecha determinada. Es decir, lo que la empresa tiene, que se le conoce como activos, lo que la empresa debe, que son los pasivos, y lo que la empresa aportó, lo que sus administradores aportaron para formar la empresa. Una empresa o un negocio no comienza teniendo nada. Siempre por lo menos va a utilizar algún tipo de herramienta o va a comprar algo para poder venderlo. Qué sé yo, si usted tiene una venta de comida o de algún artículo de primera necesidad, usted va a comprar eso para poder venderlo. Esto es el patrimonio. Usted compró $100 en arroz y eso es lo que va a vender. Ese es su patrimonio, los $100 de arroz, es su aportación. O los $100 para cualquier otro gasto que se pueda presentar, también es su aportación, es el patrimonio de ese negocio en un principio. Y también es el activo, se podría decir, porque un activo es lo que se está moviendo para generar las operaciones diarias o habituales de un negocio. Entonces usted aportó algo y eso va a ser para poder venderlo o para utilizarlo dentro de la empresa. Ahí tiene su patrimonio y su activo. El pasivo, ¿cómo surge? Podría ser que una empresa desde que comienza tenga una deuda, pero normalmente se adquieren ya después, porque no es que las deudas sean malas, simplemente hay que saber administrarlas. Un pasivo es simplemente una deuda, es lo que la empresa adquirió en su momento a otra persona o a otra empresa, a otro negocio, para poder apalancarse financieramente y generar mayores ganancias, generar un crecimiento quizás dentro de la empresa. Entonces ya cuando se recurre a una deuda, nace un pasivo, que es lo que la empresa debe. El dinero bien puede ser de ella en su momento, pero esto tiene que pagarlo. Entonces con esto se genera una, un empujón, se puede decir, para adquirir quizás alguna maquinaria y después pagarlo con lo que la maquinaria genere. Hablábamos hace un poco del estado de resultados, que es otro estado financiero, y el estado de resultados es una visión más corta, podríamos decir, más en relación a las actividades ordinarias de la empresa. Pero el estado de situación financiera aporta una visión más general, más quizás desde las bases de la empresa, para poder evaluar cómo se están administrando los recursos o lo que alguna vez se aportó para poder generar las ganancias. Entonces, en el estado de situación financiera van todos estos detalles de todo lo que está pasando en la empresa, desde los activos que se tienen, los pasivos, o sea, las deudas que se tienen,
y cuánto estamos en relación al patrimonio también. En el patrimonio, conforme pasan los años, se van acumulando también ahí las ganancias de los años anteriores, las utilidades de los ejercicios, la reserva legal, que es un tema que pues, se abordará en otro video, y todos los, ya sea superávits o déficit que sucedan en la empresa, y los activos que se tienen, la propiedad, planta y equipo, los inventarios, las cuentas por cobrar y también los pasivos, es decir, las deudas que la empresa tiene. Para ilustrar un poco más lo que son los activos, pasivos y patrimonio, tenemos esta pequeña gráfica en donde dice lo que un negocio tiene es igual a activo, lo que un negocio debe es igual al pasivo y las aportaciones de sus dueños es igual al patrimonio. El estado de situación financiera se integra con los elementos básicos que integran la ecuación contable. Es aquí donde muchos han escuchado: activo es igual a pasivo más capital. La importancia del estado de situación financiera radica principalmente en representar todos los bienes propiedad de la entidad, las deudas con las que cuenta la empresa, así como la inversión de los socios en las utilidades generadas a lo largo de la vida de la empresa. Presenta la relación entre los activos, pasivos y patrimonio de una entidad a una fecha determinada. Formas de presentación del estado de situación financiera. Existen dos formas de presentación. Se puede representar tanto en forma de cuenta, en el cual el activo se representa en el lado derecho y el pasivo y capital en el lado izquierdo. Entonces, y también está la otra forma, que es en forma de reporte. Se representa la información de forma vertical, siguiendo el orden de cada uno de los elementos básicos de la contabilidad: el activo, el pasivo y el patrimonio, que ya sabemos lo que representan. Generalmente se utiliza más, y pues es a criterio personal con el que más me acostumbré también, la forma de reporte, que es el orden desde arriba, las cuentas de activo, luego las que siguen, luego las cuentas de pasivo y luego el patrimonio. Pero ahí va a depender de cómo lo quieran verificar mejor y cómo resulte mejor para evaluarlo en cuestión de las empresas. Entonces ahí es muy amplio la libertad que se tiene para elaborarlo de una forma u otra. Ahí es a criterio personal. Pero bien, para los que no conocen, nunca han visto un estado de situación financiera, o quizás lo hacen pero tal vez no saben por qué lo hacen así, o quizás pues no lo hacen correctamente tal vez. El estado de situación financiera tiene cierto criterio de elaboración, de cómo se debe hacer. Y en primer lugar tenemos el encabezado. Es la parte de arriba en donde está la información general sobre el estado financiero y sobre la empresa. En primer lugar tenemos el nombre de la empresa, o nombre de la sociedad, y el propietario también, o el propietario. Si es un comerciante individual, pues ahí el nombre de él, o si es una empresa o una sociedad, pues el nombre de la sociedad. En la primera instancia, pues tenemos eso. Es para nombrar de qué sociedad es ese estado financiero. Luego tenemos el nombre del estado financiero, valga la redundancia, pero es que todos los estados financieros llevan un encabezado, no solo el estado de situación financiera, sino también el estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, incluso el libro diario lleva este encabezado, el libro mayor también, y todos para tener esa visión, ese sello, esa representación de todos los datos generales de la empresa, del propietario y del estado financiero. Entonces, si usted va a elaborar un estado de situación financiera, ahí le pone estado de situación financiera. Si usted va a elaborar un estado de resultado, sería estado de resultado integral o estado de resultado, y así con todos los demás estados financieros. La fecha en que se presenta, esto es muy importante también porque así se lleva un correcto orden de todos los estados financieros elaborados. Se elaboró un estado financiero desde enero de 2024 a diciembre de 2024, desde enero a
febrero podría ser, con el estado de resultados que les comentaba, o ahí la fecha tiene que estar bien clara y bien específica para llevar un correcto orden y no elaborar o no duplicar trabajo. Si se elabora un estado financiero ya quedó ahí y ya debe servir para analizarlo, pero no tiene que volverse a hacer. Esto ya representaría un doble trabajo, entonces por eso es importante la fecha y también para conocer cómo estuvo la situación financiera en ese entonces. Luego tenemos también la moneda en la que se expresan los valores. En una ocasión me dijeron, expresado en, me dijeron, está en colones, está en lempiras, en qué. Si bien tenemos que poner siempre el tipo de moneda en que está representado y específicamente cuál moneda es, específicamente todo claramente el estado de situación financiera está representado por ejemplo, en los dólares de los Estados Unidos de América, dólares de los Estados Unidos de América, y así, en euros, en todos los tipos de moneda que existen, se tiene que representar ahí y especificar bien qué tipo de moneda es, para así leerlo de la mejor manera y en caso, porque estos estados financieros no solo son presentados para usuarios del mismo país, muchas ocasiones se presentan para usuarios de otros lugares. Entonces estos usuarios tienen que verlo y tienen que saber y tienen que comparar. Supongamos en España, un decreto así, están viendo el estado financiero de otro país y para ver si los precios cómo están o los valores numéricos cómo difieren de los de allá, tienen que ver el tipo de moneda en el que está para así hacer las respectivas comparaciones. En el cuerpo tenemos la sección de los activos, como ya lo mencionaba. En el caso del estado de situación financiera tenemos el activo, el pasivo y el patrimonio. En la sección del activo están los activos corrientes y los no corrientes. Y después el total de activos. Los activos corrientes pues son los que están ahí recurrentemente usándose. El inventario puede ser las cuentas por cobrar a corto plazo y en fin, todos esos elementos que se están moviendo constantemente. En los activos no corrientes, como su palabra lo indica, son los que no se mueven tanto. Por ejemplo, la propiedad, planta y equipo, el edificio, el terreno en donde está la empresa. Todos esos son activos no corrientes porque no se están haciendo transacciones con ellos tan recurrentemente, por lo menos cada año. Los activos corrientes sí, cada mes o en menos de un año se hacen ciertas transacciones, pero en los activos corrientes no. Es casi cada año máximo un año, tiene que ser más de un año. La gestión del pasivo igual, pasivos corrientes, aquellas deudas que están a corto plazo, a menos de un año. Y los pasivos no corrientes, aquellas deudas que están a más de un año. Y la sección del patrimonio cuenta con el capital social, que es lo que se aportó para la elaboración de la empresa, eh, las utilidades de los ejercicios, la reserva legal para las sociedades, en el caso de las sociedades, el total del patrimonio, total de pasivo y patrimonio. Al final se suma el pasivo y patrimonio y tiene que cuadrar con el activo. Es aquí donde muchas ocasiones se enfrentan en esta situación en que no cuadra el balance y no cuadró el estado financiero. Entonces, al final se tiene que hacer esto para concluir que todo está bien y que no hay ninguna cuenta que se nos haya escapado. Y al pie incluye la firma autorizada, realizado y revisado. La firma de quien autoriza, quien realiza y quien revisa. Vamos a desglosar entonces el proceso de creación de uno de los estados financieros más importantes de lo que es una empresa, en lo cual es el estado de situación financiera. Este estado es como una foto de la empresa en su momento específico. Nos muestra qué tiene la empresa, ya sean sus activos, qué debe, sus pasivos y cuál es el valor que poseen los dueños, en este caso el patrimonio. Todo, todo esto pues básicamente bajo la famosa ecuación contable: activo es igual a pasivo más patrimonio. Vamos a ver los pasos específicos en cuanto a su estructura que debe cumplir con términos ya preestablecidos que generan pues básicamente que este estado sea válido y que pues genere
fiabilidad en cuanto a su información presentada. Vamos entonces a verificar cada uno de los pasos en que consiste y la forma en que se presentan como tal. Vamos a ver el encabezado de la estructura. Esta es similar a lo que hemos venido viendo en cuanto al estado de resultados anteriormente, que tiene que presentar un orden específico que pues ya está preestablecido en lo que son las normas contables como las NIF para pymes. Y pues básicamente ya vimos que tiene que tener el nombre de la empresa, el nombre del estado financiero como tal, la fecha en la que representa, la información que está contenida en este estado y también en la moneda en el que se presentan los valores como tal. Ahora bien, el nombre del estado financiero también tiene que incluirse porque es muy importante para definir la información que está presentada. Vamos ahora a lo que es la parte número 2, que hablamos básicamente de lo que son la clasificación de los activos como tal. Pues básicamente los activos se ordenan por su liquidez, es decir, qué tan rápidos se pueden convertir en efectivo. Pero estos se dividen en dos categorías. Los activos corrientes, pues básicamente son los que se esperan convertir en efectivo o consumir en menos de 2 años. Esto incluye los efectivos equivalentes, los cuales son más líquidos, las cuentas por cobrar a los clientes, también tenemos los inventarios, que pues ya corresponden a lo que son los activos corrientes. Pero también tenemos los activos no corrientes, que básicamente son los activos de uso o largo plazo que la empresa no planea vender en el corto plazo. Estos pueden ser la propiedad, plantilla y equipo, los intangibles, entre otros específicamente. Ahora bien, pasamos a lo que es la clasificación del pasivo como tal, que pues básicamente son las deudas y obligaciones que la empresa tiene para con terceros. Estos se clasifican según el plazo de exigencia, similar a los activos como tal. Primeramente se clasifican en pasivos corrientes, los cuales son las deudas que la empresa debe de pagar en menos de 1 año específicamente. Por ejemplo, las cuentas por pagar a proveedores, el impuesto por pagar IVA, los salarios y los aportes patronales específicamente. La siguiente clasificación es los pasivos no corrientes, que pues más que todo son las deudas a largo plazo con vencimiento mayor a 1 año. Ejemplo de esto pueden ser los préstamos bancarios a largo plazo, las hipotecas específicamente. Y como cuarto punto tenemos lo que es el patrimonio como tal. Esta sección representa el valor neto de la empresa para sus dueños específicamente. Tenemos dentro de ello el capital social, que es el aporte inicial que cada uno de los socios o el dueño brindó al momento de constituir la empresa o la sociedad. Las reservas también, que es el fondo que tiene la empresa en cuanto a sus utilidades para propósitos específicos, ya sea de inversiones en situaciones que meramente sean para el desarrollo de las actividades de su giro, o también para otra eventualidad que pueda surgir en el curso normal de sus operaciones como tal. Tenemos también lo que es la utilidad del ejercicio, pues básicamente aquí se traslada el resultado brindado en el estado de resultados, el cual discutíamos anteriormente. Si fue una utilidad, pues se reconocerá como una ganancia, y también tenemos lo que es, si fue una pérdida, se restará específicamente. Ahora bien, el paso número 5 es el proceso interno y la firma. Este aspecto es básicamente similar al que presentábamos anteriormente en el caso del estado de resultados, que cual tiene que contemplar al pie del informe 3 firmas específicas: quién lo realizó, quién lo revisó y quién lo autorizó específicamente. Ahora bien, para determinar las siguientes cuentas, se elabora primero el estado de resultados para obtener la utilidad o pérdida del ejercicio. Se realizan las partidas de cierre o ajuste y posteriormente a ello se mayorizan las cuentas para obtener los saldos finales específicamente. Ahora bien, finalmente, el documento debe ser validado con la firma del propietario o representante legal, en este caso, del auditor externo. Esto pues básicamente da credibilidad y confirma pues, que la información presentada en este
en este estado, pues básicamente es el verídico y el que representa la situación financiera de lo que es la empresa como tal. El balance general es una herramienta instantánea vital para la salud financiera de la empresa, que se construye siguiendo una estructura clara y lógica, clasificando los activos, los pasivos y el patrimonio de una forma correcta. Comprender pues su elaboración es fundamental para cualquier profesional, ya sea un inversionista, ya sea el dueño de la empresa o incluso los estudiantes, pues que nos permite tomar decisiones estratégicas basadas específicamente en una información sólida y verídica que pues básicamente están contempladas en lo que son el estado de situación financiera de una empresa. Y esto fue tus primeras bases contables. Esperamos que estos videos sean de mucha utilidad para ti. Recuerda, suscríbete y apóyanos. Somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales, cursando la carrera de licenciatura en Contaduría Pública en la Universidad Gerardo Barrios. Agradecemos mucho tu apoyo y atención.